Silencio, perdón, para escuchar al compañero cuando nos da el pase. Ujú. Gracias. Adelante, estamos listos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, según el lugar donde nos estén escuchando. Nuevamente estamos acá como todos los viernes a partir de las 18 horas, menos 6 UTC, hora de Costa Rica, en una nueva edición de su programa radial Alternativas. Alternativas es generado por el Grupo Reflexión Acción Costa Rica y tiene como lema fundamental pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Alternativas en sí está dividido en 5 grupitos que enfocan diferentes aspectos de la realidad en que vivimos. Está, por ejemplo, Alternativa Joven, está Alternativa Ciencias, Alternativas Filosofía, Artes, Letras y Educación, Alternativas internacionales y Alternativa Realidad Nacional. Además de esos 5 grupos que son bastante independientes entre sí, tenemos 2 secciones, una sección de artes gráficas y una sección de locución. Reitero, bueno, es una agrupación sin fines de lucro, ni banderías politiqueras, políticas sí, ¿verdad? Porque hacemos la diferencia entre politiquería, que es la prostitución de la política, y la política en sí, que es la ciencia, desde nuestro punto de vista enciclopédica, ¿verdad? Que nos permite comprender la realidad, detectar sus problemas, detectar los recursos, detectar los responsables, ¿verdad? Y meternos en el proceso de cambiar esta realidad. Nuestro lema ya insinúa algunas cosas muy peligrosas, por llamarlo de alguna manera. Aclaro, se plantea pensar libremente. Esa inofensiva frase aparentemente es tremendamente revolucionaria en este momento histórico, ¿verdad? Y el hecho de pensar es revolucionario totalmente. Estamos en medio de una sociedad en la que el lema es no piense, nosotros pensamos por usted, ¿verdad? Y no piense que va a consumir, no piense qué ropa ponerse, no piense qué opción política adoptar, no piense qué opción religiosa, sino que nosotros le vamos dictando lo mejor, ¿verdad? Incluso no piense qué comer, ni qué tomar, ni qué no, sino que nosotros le vamos dictando todo, ¿no? O sea, una nulificación, si es que vale el término total de lo que es el ser humano, ¿verdad? Que es el ser humano debe ser analítico, crítico, creativo, humanitarista, ecologista y ante todo persecutor, en el mejor de los sentidos, es decir, buscador de la auténtica democracia participativa, ¿verdad? Y aquí es todo lo contrario, ¿no? El sistema en el que estamos. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Seguimos entonces, primero, pensar libremente, ¿verdad? Entonces, por favor, empecemos a quitarnos todos los mitos, todas las tradiciones que nos han metido en la cabecita y usemos la cabecita para ver la realidad, asombrarnos, como decía hace un ratito el compañero, déjeme ver, siempre se va Anthony, qué barbaridad. Además de que mi computadora es muy pequeñita, entonces la letra es un poquito difícil. Entonces, como decía el compañero, esa capacidad de asombrarnos, ¿verdad? Nos han quitado esa capacidad, entonces recuperémosla, ¿verdad? Y lleguemos a ese asombro libremente para tratar de entender, ¿verdad? Lo que comentábamos a extra micrófonos, que si en este momento pareciera un marciano, ¿verdad? Y somos librepensadores, lo saludaríamos, ¿cómo te va? Pura vida, me permites encaramarme ahí en el platillo volador para ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces, no el asustarnos y echarnos para atrás, sino el asombrarnos, curiosidad como siguiente paso e investigación y análisis de toda la realidad, ¿verdad? Entonces, pensar libremente, ¿para qué? Para construir un país y un mundo integralmente mejores. Esta segunda parte es tremenda también, ¿verdad? Porque partimos de la premisa de que este país, este mundo que tenemos, no es el mejor de los países ni el mejor de los mundos posibles. Todo lo contrario, desde mi
personal punto de vista y no comprometo para nada ni a ni a las y los panelistas, ni al programa Alternativas, ni a nadie, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el sistema que domina en Costa Rica es capitalista neoliberal, ¿verdad? Y agrego lo siguiente, homicida, ¿verdad? Y si no veamos lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? Y si no veamos lo que está pasando en las guerras africanas, que nadie las nombra, ¿verdad? Pero no vayamos muy lejos. Acá en nuestros alrededores hay gente que apenas puede comer, ¿verdad? Y si ampliamos el foco para América Latina y el mundo, un montón de gente que se está muriendo de hambre en medio de una abundancia perversa, ¿verdad? Que incluso con tal de no bajar los precios, bota las mercaderías, las maltrata, las deja que se pudran, etcétera, ¿verdad? Entonces es homicida. Con tal de hacer plata, si hay que provocar guerras, se provocan. Con tal de hacer plata, si hay que envenenar a la gente con drogas, se envenena. Con tal de hacer plata, si hay que prostituir a la gente, se prostituye. Con tal de hacer plata, si vemos, y esto suena muy duro y lo repito en todos los programas, si hay que destazar niños para vender sus órganos, ¿verdad? Se destaza, ¿no? Entonces es homicida, es ecocida totalmente, ¿verdad? Mata la naturaleza, destruye la naturaleza, ¿no? Y bueno, veamos todo lo que está pasando con el cambio climático, que si bien es cierto, hay un fenómeno natural que se da con un periodo de miles de años, el factor humano en este momento es determinante. Envenenamos la atmósfera constantemente. Hace muchos años, cientos y resto de años, tendríamos el carro eléctrico, ¿verdad? Sin ningún problema funcionando, pero compraron sus patentes con tal de hacer negocio con el petróleo, ¿verdad? Y cómo se deforesta el mundo, cómo se envenenan nuestros mares, en fin, es, reitero, ecocida. Pero además es plutocrático, gobierno de los grandes ricos, y no me refiero al gobiernillo que tenemos acá, ¿verdad? Que es pelele de los grandes ricos, nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, es un gobierno, es un sistema, repito, plutocrático, cleptocrático, gobierno de los grandes ladrones, ¿verdad? Y eso es evidente por todo lado, ¿no? Y además, insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, este sistema debe ser cambiado por un sistema, atención a esto, humanitarista, ¿verdad? No el humanismo clásico ¿cómo se llama?, del liberalismo, sino humanitarismo en el sentido de la Cruz Roja, ¿verdad? Es decir, han visto el amor con que nos trata la gente de la Cruz Roja cuando tenemos un accidente o una emergencia, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, encontrarnos como seres humanos y entendernos que dependemos intrínsecamente unas y unos de otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? De que no puede haber un ser humano existente desligado de todos los demás, ¿verdad? Yo no soy sastre y ando con camisa, no soy anteojero y ando con anteojos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dependemos de las y los demás. Y por lo tanto debemos tratar a las y los demás con todo el cariño, con todo el afecto, con todo el respeto. Desde mi punto de vista, el concepto este de eh, competitividad, desde mi punto de vista, es homicida totalmente. Los seres humanos no nacimos para la competencia, sino para la colaboración. Colaboración también con nuestra madre naturaleza. Naturaleza y humanidad somos lo mismo en esencia, ¿no? Entonces, reitero, cambiar el sistema actual por un sistema humanitarista, ecologista, ¿verdad? Naturaleza y seres humanos somos en esencia lo mismo, auténticamente demócrata participativo, y aquí recordemos que no estoy planteando nada revolucionario. Siempre cito esta nota constitucional cada vez que participo, ¿no? El párrafo primero del artículo 9 de nuestra constitución vigente dice, entre otras cosas, el gobierno de la República es popular, participativo y atención a lo que sigue, lo ejercen el pueblo y tres poderes, ¿verdad? Yo estudié un poquito de derecho, al rato que ya no me dio el disco duro, entonces tuve que salirme. Pero recuerdo que en Derecho Constitucional nos decían que en la Constitución Política el orden de las palabras no es gratuito. Lo que va de primero, ¿no? Entonces, popular, el pueblo primero, poder popular. Ahora, ya voy terminando. ¿Qué pueblo es ese poder popular que nos pide la Constitución? ¿El pueblo que en este momento somos? No.
Somos un pueblo muy enajenado, somos un pueblo muy manipulado, somos un pueblo incluso, y lo digo con mucho dolor y con profundo respeto, imbecilizado, ¿verdad? Nos han hecho así medios tontos, ¿verdad? De tantas cosas que nos meten, ¿verdad? No tonto y la tan tanto, como decía mi abuela. Y entonces, este pueblo no, es un pueblo, como ya adelanté hace un ratito, analítico, crítico, o más bien despierto, informado, unido, organizado, empoderado, porque juntos somos más y más fuertes, y movilizado, ¿verdad? Y convertido en poder popular. Hace unos minutos, y todavía si quisieran, estaba viendo en la computadora, dando data, o en la otra computadora, y una reunión del Poder Popular, la reunión que en este momento se está efectuando en La Habana, del Poder Popular en La Habana. Si mal no recuerdo, es la quinta Asamblea General del Poder Popular en Cuba. Y entonces es una asamblea de 500 gente, ¿verdad? Discutiendo un montón de problemas importantísimos, etcétera, etcétera. Y un poder que realmente es popular porque la gente que está ahí viene de un proceso electoral desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Y bueno, ya están constituidos en poder popular y ese es el poder supremo de Cuba, ¿verdad? No es Raúl Castro ni es Díaz Canel, no, es el poder popular definitivamente el que manda en Cuba. Entonces es posible ese poder popular. En Costa Rica está haciendo falta una asamblea del poder popular realmente, no la asamblea legislativa que tenemos ahora, ¿verdad? Y no me estoy poniendo en el plan del presidente, ¿verdad? Que la critica, no, tiene cosas buenas, pero hay que mejorarlas. Y entonces, un poder popular muy fuerte, reitero, formado, constituido por seres humanos muy despiertos, muy unidos, etcétera. Y para eso entonces debemos pues informarnos. Alternativas tiene ese propósito también, ¿verdad? Informarnos, somos, ¿cómo se llama? Es esta palabra que significa destruir los ídolos iconoclastas, ¿verdad? Ujú. Somos iconoclastas totalmente, ¿verdad? Y proponemos entonces al nuevo ser humano, ¿verdad? Eh, no es el Zaratustra, ¿verdad? Nietzsche, pero es un nuevo ser humano, definitivamente, ¿no? Diferente totalmente. Y ahora sí voy terminando. En el mundo, por dicha, una gran cantidad de gentes, ¿verdad? Se ha empezado a dar cuenta de esta situación. Y de ahí, pues, hemos aprendido de esa situación. Y entonces se está luchando en el mundo. Hay una lucha en este momento entre el mundo viejo que se destruye, ¿verdad? Como decía Gramsci, ¿verdad? El mundo viejo que se destruye, que no acaba de morir, ¿verdad? Y el mundo nuevo que va naciendo, pero que no acaba de nacer, ¿verdad? Y en medio de esa penumbra nacen los monstruos, ¿verdad? Milley, ¿cómo se llama este señor? Robles, Chávez Robles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos en dolores de parto. Así es que nos toca ayudar a esa partogénesis. Y en alternativas pretendemos eso. Todos los viernes traemos temas que ayudan a revolucionar la mente, ¿verdad? Y propuestas que también. Y en este caso concreto, y ahora sí, el tema que tenemos hoy es fundamental, filosofía, literatura y juventud, ¿verdad? Y comentábamos por ahí que es un poco reflexionar sobre este mito que nos han metido de que la juventud, porque sinónimo de filosofar es pensar, pensar libremente, analizar profundamente, de que la juventud no piensa, no lee, y por eso incluso se le receta toda esta cosa horrible, ¿verdad?, de los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Comentaba con Katia, con Katy, perdón, Katia, sí, perdón, Sí. hace algunos días una carta que me envió hace como 4 años una señora que fue directora de una emisora de cuyo nombre no quiero acordarme, que no aceptaba alternativas porque decía, entre otras cosas, que la gente lo que quiere es música, ¿verdad? Y entonces recetaba música, definitivamente música clásica, música no sé qué, ¿verdad? Con tal de que la gente no piense, ¿no? Pero bueno, pensemos. Entonces, dejo planteada la situación y ahora sí me callo bastante para escuchar a las y los compañeros. Si gusta, empezamos por doña Katia, pues que se presente. No he presentado al panel, entonces por favor, autopreséntense. Los micrófonos son de ustedes.
Bueno, no, pues muy buenas noches a todas las personas que se unen a este programa. Primero que todo, un gran cariño y un gran saludo. Igualmente, pues siempre reitero mi felicitación a Luis Ángel Salazar porque siempre fue un profesor motivador e inspirador y creo que este programa lo refleja también en todas estas facetas. Mi nombre es Katia Arroyo Guerra, soy profesora de filosofía. He tenido la suerte de trabajar también coordinando la carrera de enseñanza de la filosofía en la Universidad de Costa Rica. Paralelo a esto, estuve trabajando 27 años en el Colegio Británico de Costa Rica, aplicando y desarrollando el programa de filosofía para niños. Este es un programa muy innovador que ya no es jovencito, es un programa que ya pasa los 50 años, que está en muchos países del mundo y estas experiencias enriquecieron mucho mi trabajo mutuo en la universidad, tanto como en el colegio. Igualmente me desarrollé estando en el primer colegio que apostó al bachillerato internacional. Este es un programa también bastante innovador y en este momento realizo una investigación en los relacionado al bachillerato internacional en los 20 colegios públicos que lo tienen. Después podríamos ampliar sobre esto. Es una alianza entre el Ministerio de Educación y la empresa privada. Igualmente me ha tocado iniciar y coordinar la Olimpiada Nacional de Filosofía, la Olimpiada Costarricense de Filosofía, y esto me ha llevado pues a conocer a personas tan especiales como Susana Guzmán, que está con nosotros, y que ella pues ahí se presentará también. Y bueno, pues mi preocupación siempre estaba en paralelo tanto en el desarrollo de la filosofía, de la buena enseñanza de la misma y en general una gran preocupación por la mejora de la educación en Costa Rica. Muchísimas gracias. La compañera Susana, Ok, ahora sí, disculpen. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Susana Guzmán Rojas. Eh, en este momento soy estudiante de Historia del Arte, pero fui estudiante de Filosofía y tuve el placer y el honor de representar a Costa Rica en la Olimpiada Internacional de Filosofía y poder, bueno, haber ganado el primer lugar junto con una compañera queridísima llamada Alexandra en el año 2023, haber ganado la Olimpiada de Filosofía. Eh, Para mí, realmente ha sido todo un honor poder trabajar con doña Katia, pero además de eso, pese a que los estoy conociendo a todos ustedes en este momento, solo con escucharlos hablar, con la pequeña tertulia que tuvimos antes de empezar, puedo ver que son personas brillantísimas, intelectualmente súper capaces y es para mí un honor poder estar aquí. Me interesa mucho esta discusión, específicamente porque yo pues soy parte de esa juventud, tengo apenas 19 años, voy a cumplir pronto 20 y yo sí tengo claro que la gente de mi edad lee y les gusta leer y lo disfrutan y les gusta estar en espacios que los estimulan intelectualmente y tener una sociedad que constantemente busca ponernos en formas sumisas y esperar que nosotros sigamos mandatos sin cuestionarlos o siquiera preguntarnos cuál es el razonamiento detrás de eso, yo creo que lastima mucho nuestra sociedad, por lo que creo que es una discusión que es importante tener y aprecio muchísimo este espacio y agradezco, digamos, que me hayan querido unir a él y también muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo. Es un espacio súper especial, así que muchísimas gracias. Eh, estás mudo, Tanga. ya, muchísimas gracias. Compañero José Torres, no, José Ernesto Torres, Sí, señor, mi estimado. dale. Bueno, para mí es un placer estar por acá. Realmente, bueno, un placer conocerlos e igual a todos los que están conectados y se van uniendo a lo largo de la reunión. Yo, como ya me presenté, me llamo José Torres, soy estudiante de enseñanza de la filosofía y el bachillerato y licenciatura en filosofía como segunda carrera en la Universidad de Costa Rica. Además,
tengo iniciado el bachillerato en enseñanza de los estudios sociales de la Universidad Nacional. Soy parte también de la Academia Costarricense de Filosofía y además he sido y he tenido la oportunidad de trabajar como asistente a lo largo de estos años con la profesora Katia en la organización de la Olimpiada de Filosofía. Es una experiencia, ¿verdad?, que te hace replantear el papel de la filosofía en la juventud. Al final, esta es la temática que nos converge hoy en este programa y es la mira de la perspectiva filosófica en la actualidad. Cómo la filosofía también está ahí, no ha desaparecido, no ha muerto y es una herramienta y un modo de vida que a veces pasa desapercibido en muchas personas, pero también es una herramienta para afrontar la realidad. Creo que reconozco y quiero hacer hincapié con lo que dice Susana, además de que estos espacios son necesarios. Agradezco, ¿verdad?, a Luis Ángel Salazar, primero por la invitación y también lo felicito por el espacio, porque la filosofía merece ser escuchada, merece ser debatida, merece ser masticada. Es romper la cuarta pared de la academia filosófica, donde queda solo para unos pocos. Creo yo que la filosofía es una herramienta democrática que ayuda en las sociedades democráticas. Tal vez no lo condeno tanto la democracia como Platón. Creo en que la democracia al final es uno de los sistemas que tal vez de lo que tenemos, lo mejorcito. No hay otra ahorita. Y es un día lo compartíamos en un café, yo y Katia, de que qué alternativa tenemos ante la democracia. ¿Qué alternativas tenemos frente a esto? Y es muy duro porque no las tenemos ahorita. Es lo mejor que tenemos ahorita. Con respecto a la juventud y a la literatura y la filosofía, yo creo en que los jóvenes leen. El problema es también cómo se nos ha enseñado y se nos ha invitado a la lectura. Ujú. A la fuerza ni los zapatos entran, ¿verdad? Se nos ha privado de esa curiosidad de lo que hablábamos nosotros al principio de la tertulia anterior a esto, esa curiosidad de un libro, de que, mira, ¿qué dirá? Más por tome le hace esto, ¿verdad? Entonces, pareciera que esa imposición es tal vez la que mata un poco esa curiosidad de los jóvenes, ¿verdad? En la búsqueda de ese conocimiento, de ese amor por la lectura. Yo, igual que Susana, creo en que los jóvenes leen. Yo creo que sí. Sin embargo, donde nos debemos cuestionar es cómo los invitamos y por medio de qué Ujú. a la lectura. Ujú. En cuanto a la filosofía, yo cuando hice mi práctica tuve la oportunidad de que mis alumnos escribieran un pequeño libro, inquietudes cotidianas que tenían. Se lo llevaron el librito y cada semana uno me escribía en una página una inquietud que tuviera, que aflorara. Y afloraron cuestiones de la muerte, de Dios, de la vida, de la literatura, del lenguaje, en la cotidianidad de los jóvenes. Entonces yo creo en la lectura de los jóvenes, creo en la filosofía de los jóvenes y además que tenemos la obligación como académicos de procurar los medios para que estos jóvenes se acerquen a la filosofía. Y este programa no es nada más y nada menos que una de las alternativas, como se llama, para lograr este fin. Así que muchas gracias y estoy totalmente feliz de estar acá. Muchísimas gracias, compañero. Compañero Anthony, adelante. Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Yo soy Anthony Cordero, soy bachiller de la Universidad Nacional de Filosofía, con énfasis en artes y letras, entonces ahí llevé bastante créditos en literatura. Al final la literatura es algo que me apasiona bastante, igual que las artes, ¿verdad? Y creo que es muy importante hablar de cómo creamos las narrativas, más en tiempos tan difíciles, ¿verdad? Que estamos pasando ahora, tanto políticos, demás, para crear narrativas que realmente transformen la realidad, en este caso, ¿verdad?, de los jóvenes. Y nada, muy agradecido y mucho gusto. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Por cierto que invitamos a doña Annalise, ¿verdad? Sí, yo Eh, estaba pensando en eso, que en esta conversación una bibliotecóloga es fundamental. sí,
ella nos adelantó que iba a entrar un poquitito después, Ah, perfecto, ven, porque problema. tiene que moverse un poquito de la biblioteca. Ella trabaja aquí en la Biblioteca Pública de Grecia, Ajá. aquí como a los 200 metros menos. Y tiene que desplazarse a su casa que está en Sarchi, entonces ahí supongo que va en ese trayecto. Así es que esperamos que pronto se nos agregue. Máxime, que es una compañera Perfecto. Sí, muy me encantó valiosa, ¿verdad? esa incluida porque creo que el del personal que está relacionado con educación se ha subestimado muchísimo el grandísimo papel que tiene una buena persona en la biblioteca y en general la generación de bibliotecas. Esa es una cosa que, bueno, me imagino que Anthony y el resto debe estar muy conectado en eso, de la gran ausencia que hay de bibliotecas en las escuelas, sobre todo, y en los colegios también. Entonces, por ahí se empieza y hay que ofrecer, hay que provocar. Y la lectura hay que desmantelar esa cosa de que solo te tenés que leer el Quijote y la Odisea. Por favor, la lectura puede aportar tantas cosas desde muchísimas dimensiones. Y una biblioteca debe tener desde recetas de cocina a revistas de motocicletas y también las novelas clásicas. Todo puede ser un ofrecimiento para provocar esa lectura. Entonces, en fin, eso sería, me adelanto un poco, pero igual, a mí me pasó como Anthony, todos los créditos adicionales que yo hice en mi carrera fueron en literatura. Entonces, tengo así una, bueno, José lo sabe, ¿verdad? Que somos un poco librópatas. Pero más allá de eso, Susana también, Susana, la mitad hablábamos, ¿verdad? De filosofía y otra de libros. Em, Quisiéramos ver eso mayor esparcido, pero comparto con lo que han dicho ustedes de que los jóvenes sí leen. Lo que pasa es que no les hemos dado los estímulos o quizá ellos mismos lo comparten en otro plano. Si uno se mete a internet, se da cuenta cuántos jóvenes no solo leen, sino les encanta la producción literaria y participan en foros y participan en clubes, y me parece lindísimo. Hace poco vi una muchachita, creo que era española, que estaba siendo una chica bestseller en internet y lo que ella lee y lo que ella escribe es sobre jóvenes y me parece divino, porque también son sus realidades y esas cosas deben ser expuestas también. Entonces, y bueno, cuando voy a la librería, eh, por aquí yo tengo una cerca, el monopolio de la librería internacional, pero cada vez veo más jóvenes escarbando libros, sentadillos comentando, allá andando por los pasillos y eso me fascina, me encanta verlos. Entonces, pues ahí dejo ese comentario nomás. Está abierto el debate, así que pensar libremente cualquier cosa que se les ocurra con respecto a la temática, que la planteen con toda libertad por dicha. Y esto es una belleza del libre pensar y del trabajo que se ha venido haciendo con la compañera Katia y en general de filosofía. Los 3 jóvenes que tenemos, bueno, los 5 jóvenes que somos, ¿verdad? La juventud está en el alma, es el consuelo que nos queda. Los 3 jóvenes biológicos que tenemos son Entonces, muy liberados para hablar, así es que desátense. yo quiero secundar algo que decía Katia y mi abuela posiblemente vaya a ver este video, pero le voy a echar la culpa a ella, porque desde que yo estaba pequeño, cuando hablamos de literatura, yo creo en la literatura sencilla también, pero en la literatura curiosa. Y justo aquí yo no puedo dejar de tener dentro de mis libros estos especímenes, Ujú, el almanaque de Escuela para Todos, ujú. y mi abuela los coleccionaba. Tenía por ahí desde el 90 y resto ahí como entre, cuando podía los compraba, ¿verdad? Ya tenía unos un poco deteriorados. Sin embargo, a mí siempre me llamaba la atención esos libros de que usted se metía y podía entrar a cosas curiosísimas, a historias, como a recetas, como a remedios, pero es lectura. También hemos caído en un academicismo estricto de qué es y no es lectura. Ujú. Estos libros permiten de una manera más democrática que personas como mi abuela accedan a una lectura
sencillita, rápida. Personas tal vez en un bus. Yo cuando estaba pequeño, literal yo los veía y antes Katia y Luis Ángel tal vez recordarán que traía un venadito atrás. Yo ese venadito siempre lo recuerdo. Y yo recuerdo que era parte de lo que me llamaba la atención. Tenía dibujos, traía fotos de lugares exóticos. Me hablaba de las fases de la luna, me hablaba de los oleajes. Eso es invitar a la lectura. Y yo era un niño. Cuando yo crecí un poco más, yo le contaba a Katia, a mí se me incentivó a leer Mi hogar y mi pueblo, pero de una Ujú, manera un poco forzada. Yo ujú, hasta cierto punto me costaba digerir la lectura de manera forzada. Sin embargo, yo cuando tomaba estos libritos disfrutaba la lectura, la disfrutaba, era un librito que me permitía conocer muchas cosas. Entonces, creo que también para secundar a Katia, a veces la lectura también está en la calle. Cómo romper y enseñar a descubrir, e invitar, e incentivar a la juventud a buscar en los rincones. Un día de esos hablábamos también yo y Katia de que teníamos un plan de ir a buscar librerías de segunda en San José. Eso nos llevaría todo un programa, ¿verdad? Mapeando las librerías de segunda en San José y los tesoros que ahí se esconden, ¿verdad? Es un momento interesante. Sin embargo, también, ¿verdad? La librería internacional, también, aunque sea un monopolio estéticamente, es muy linda. A veces, por ejemplo, la que uno encuentra en la Avenida Central. Un día también es un momento interesante cómo invitar a la lectura por medio de la curiosidad, porque ese es un edificio viejo, te invita a ver hasta el piso, hasta el último libro, porque hasta el piso es algo histórico. Entonces, cómo invitar a los jóvenes a acercarse a esos lugares también es tarea de nosotros. Cómo acercarlos por medio de la academia a salir de ella también. Porque gran parte, tal vez Anthony, aquí me puede secundar un poco. Yo que he estado en los dos ambientes de la Universidad Nacional y la UCR, la Universidad Nacional tiene un corte distinto al de la UCR. Totalmente. Visiones y maneras de ser totalmente distintas. Sin embargo, la Nacional sí le rescato que te invita a mezclarte y caer en tierra, irte a vivir la experiencia en carne propia y cómo desde la academia debemos romper ese estigma de que solo dentro de cuatro paredes es viable la lectura, solo dentro de cuatro paredes se acepta y qué no se acepta de la lectura. Es romper eso, irse, buscar, escarbar, encontrar la curiosidad, esa curiosidad que hablábamos al principio, por querer conocer, ¿verdad? Recordemos que la lectura cuando nos hablan de que es vivir otras vidas, claramente. Cuando uno lee, no puede evitar no sentirse comprometido con la lectura. ujú. Y cómo también reconocer la literatura costarricense, literatura también local, latinoamericana, cómo invitar a los jóvenes a participar de estas cosas. Y creo que, bueno, Anthony aquí me puede secundar, que llevamos cursos de literatura, me dijo, y arte en la Nacional, creo que puede contarnos un poco también de esa experiencia. Creo que Susana quería intervenir antes. Ajá. Yo quería intervenir antes, pero si quieren pueden seguir y yo realmente quería hablar de algo en específico que acaba de mencionar José, pero Anthony, vos tenés la palabra, dale adelante. Ujú. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, es cierto, ¿verdad? A veces se nos olvida que en un principio, tal vez desde Occidente, el quehacer filosófico no nace en academias, ¿verdad? Sino que era algo más libre, algo más de andar ahí hablando como hacía Sócrates, ¿verdad? O en los jardines, incluso los cínicos, ¿verdad? Que son muy interesantes. Este, es importante como dejar de divinizar la filosofía, ¿verdad? Ponerla en un plano de que solo, y es un poco clasista también, ¿verdad? No sé de dónde vendrá esa idea, no sé si antes de la revolución industrial, pero de que la filosofía solo ciertas personas la pueden practicar y en realidad la filosofía es un quehacer cotidiano. Entonces, me parece que hay que volver a eso y más si estamos hablando de cómo podemos llevar ese asombro que tenemos como todos los filósofos, ¿verdad? Que somos como niños preguntándonos constantemente por qué pasa esto, por qué es así, a las nuevas generaciones. Algo que me parece muy curioso, que en los últimos cursos que llevé en la Nacional,
Como había que llevar algunos cursos que eran de primer ingreso, me tocó ir con gente bastante joven y al parecer eran muy audiovisuales, o sea, leían bastante, pero también el tipo de narrativas al que accedían eran muy audiovisuales. Eh, en literatura, hace poco nació un movimiento en Estados Unidos que no duró mucho, pero es muy interesante, que se llama Alt-Lit, así como la tecla Alt, digamos, de la computadora y Lit. Era un tipo de literatura muy escuálida, por decirlo así, en cuanto a forma, pero en contenido era bastante grande, digamos. También algo interesante era que tenía como un ritmo muy rápido, ese tipo de literatura. Y lo curioso es que eh, casi que todos los poemas o novelitas que existieron de este tipo de literatura estaban planteadas como si fueran posts de Facebook. Entonces, es muy curioso cómo incluso las narrativas más jóvenes van transformando la escritura, ¿verdad? Y es algo que hay que darles el mérito y que es muy importante porque no podemos venirles a decir cómo hacer literatura. Ellos tienen que descubrirlo y ellos tienen que hablarnos desde su realidad. Es parte de romper esos dogmas, ¿verdad? Eh, Me recuerda también mucho a la generación Beat en los 50, 60, ¿verdad? Todo el cambio contracultural que hicieron trayendo las cuestiones de Occidente, ¿verdad? Y todas las generaciones que marcaron después, todos esos pensadores Beat, ¿verdad? Y que también eran muy filosóficos. Eh, bueno, por ahí iría y le cedo el campo a Susana. Muchas gracias. Ahora sí. Eh, Muchísimas gracias. De hecho, justo yo quería retomar un tema, bueno, un punto que acaba de mencionar Anthony, digamos, esto de que nuestra sociedad ha colocado a la filosofía como en un pedestal de que solo le pertenece a personas que tienen un gran intelecto, que pertenecen a cierta clase social. Para mí eso no podría ser más incorrecto, me parece una falacia completa, empezando por el hecho de que yo por lo menos considero que la filosofía se puede encontrar realmente en todo, es tan humana que yo creo que uno la puede encontrar genuinamente en cualquier lugar y yo cuando digo que creo que todas las personas de mi edad, bueno, no todas, sino que creo que una gran mayoría de jóvenes leen y son capaces de tener este pensamiento filosófico es porque he tenido conversaciones, he tenido la dicha de, digamos, escuchar a personas que si bien nunca en su vida han leído Heidegger o han leído Platón, ni se han involucrado con ninguna de estas figuras filosóficas, me han conversado respecto a leer libros románticos, la literatura de Jane Austen, qué sé yo, leer incluso una lista y han sido capaces de mencionar conceptos filosóficos tan profundamente bellos y tan complejos que a mí realmente me vuelve a decir, o sea, me vuelve a asegurar el hecho de que los jóvenes realmente tienen una capacidad intelectual que está sumamente poco estimada en nuestra sociedad porque hoy en día, si los jóvenes no leen clásicos o académicamente no les gusta leer, como mencionaba José, digamos, estas imposiciones que se le coloca a los jóvenes esperando a que lean ciertos libros y que solo estos libros son los que importan. De nuevo, me parece que es muy dañino esperar a que los jóvenes sigan órdenes simplemente por cumplir con un estandarte. Digamos, yo tengo muy claro que las personas cuando se involucran con sus hobbies y sus gustos son capaces de genuinamente demostrar un nivel de intelecto superior del que cualquier persona esperaría de ellos, lo cual de nuevo es muy triste. Entonces yo también creo que este es un punto importante, digamos, reconocer que las personas jóvenes no solo se involucran con la literatura, sino que también reflexionan a menudo. Es muy humano reflexionar y reflexionar es una gran parte de la filosofía, por lo que creo que estas personas genuinamente están constantemente filosofando sin siquiera darse cuenta de ello.
Ujú, ujú. Katy, adelante. Sí, no, Susana lo ha expresado muy bien. Yo quería incluso mostrar unos ejemplos que a mí me han fascinado y me han encantado, porque son los jóvenes los protagonistas. Cuando vino la pandemia, nosotros ya teníamos unos 6 años de realizar la Olimpiada de Filosofía y me acuerdo que obviamente por la situación de contexto, nosotros dijimos, bueno, este año posiblemente en el 2020 no vamos a lograrlo. Entonces me acuerdo que colegas de distintos colegios me dicen, pero ¿cómo no? Yo tengo gente interesada, etcétera. Y dije, bueno, voy a ver qué hago. Entonces se me ocurrió formar el club filosófico. Ahí fue donde precisamente yo creo que fue la primera vez que conocí a Susana. Bueno, no tal vez en el 2020, pero después en ese ámbito. Esto resultó una actividad totalmente virtual. Yo la ofrecí a los colegas los que ya tenía conexión y yo dije, bueno, los chicos deben estar hartos de estar metidos en una pantalla, pero bueno, con que se matriculen 15 yo estaré muy contenta. El asunto es que se matricularon casi 70. Tuve que hacer 4 grupos y una de las cosas que me fascinó, porque esto reúne a estudiantes y desde el 2020 lo estamos realizando, es que se conectan gente de todas las partes de Costa Rica, de Cariari, de Guanacaste, Mera Pérez Celedón, de donde ustedes se imaginan. Y una de las cosas más divinas que yo me he topado son muchachitos que incluso en la primera entrevista me sacan un librito y me dicen, este es mi filósofo favorito, yo estoy leyendo a Albert Camus y yo estoy leyendo a Hannah Arendt. Y yo, ¿verdad? Porque decía, yo con costo sabía quién era Aristóteles a los 17 años. Entonces, encontrarme un montón de muchachos y muchachas que lejos de lo que uno se imaginaría, ¿verdad? Sobre este mismo prejuicio de que tal vez no están leyendo, tal vez lo que tienen es mera curiosidad, es lo que dice Susana, ya están filosofando antes. Y aquí voy a entroncarme con un poco las disciplinas que comparten tanto Susana como Anthony. Para mí el arte es otra manera de filosofar, punto. Es dinámica. El cine, ¿qué cine no tiene? O sea, ¿qué película no tiene un mensaje que repensar? ¿Qué poema no lo tiene? ¿Qué canción no lo tiene? Todos estos ámbitos del arte tienen infinitas conexiones. Entonces, es interesante escuchar a los chicos cuando dicen, es que esta canción me encanta porque, y empiezan ¿verdad? A construir su argumentación sobre qué mensaje les aporta esa obra de arte. Entonces, ese mensaje ya deja de ser arte para ser filosofía. Entonces, ahí están entroncados en esto. Y por otro lado, otra cosa que es importante es cómo exactamente planteamos, provocamos, eso que decía José, ¿cómo hacemos esto? Y ahí lo siento, pero es mi formación y mi preocupación. Para mí es fundamental el eje social son las personas docentes. Bien decía el filósofo Bertrand Russell que los maestros eran los guardianes de la civilización. Cuando ese eje falla, todo se desarma. En este momento que estamos en el ámbito electivo, ya para Costa Rica, a mí me parece que una de las cosas que nos debemos de fijar y exigir es que los candidatos tengan a la educación en primer plano. Es la educación el motor de transformación, pero cuando digo educación no es solamente meterle un poquito de plata y pintar las escuelas. Es una cosa que me llevó a una reflexión muy grande, bueno, hace ratos estoy en ese rum de la pésima formación docente que estamos teniendo. El otro día, hace una semana, La Nación sacó un editorial excelente. Yo los invito a leerlo. Esto les voy a decir, salió el viernes de la semana anterior. Se llama Repensar la educación universitaria privada. El 75% de las personas educadoras salen del ámbito privado, con unas carreras ralitititas. Y conste, la verdad, si tienen que haber universidades privadas, no me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es que no compitan con calidad, que no nos saquen educadores de primer orden. Los países que han transformado
toda la estructura social son países que apostaron a cambiar primero la formación docente. Y esa formación docente va ligada al fomento de la cultura en general, donde la lectura es importantísima. No solamente los que somos aficionados a la lectura podemos hablar de las cosas que nos pueden beneficiar, desde encauzar el estrés hasta tener un disfrute, ¿verdad?, lúdico, sino que neurológicamente la lectura depara muchísimos beneficios y está en la base de muchos logros, no solo académicos, sino cognitivos. Entonces, tenemos que repensar la lectura y ampliar la dimensión en que leemos, no solo del libro, sino de otras dimensiones que estamos leyendo. Pero para mí ahí el enfoque de una persona educadora que sabe plantear, provocar, animar la lectura, va a animar hacia otras muchas cosas. Igualmente que la filosofía, como lo decía Susana, muchos de los chicos que llegan a la Olimpiada de Filosofía no necesariamente llegan de la mano de un profesor de filosofía. Han llegado de la mano de profesores de estudios sociales o de literatura que los han motivado. Entonces, yo me acuerdo que mi profesor de biología era sumamente reflexivo, era un gran provocador de ideas. Entonces, para mí, la persona educadora bien preparada es siempre filosófica y resulta y tiene un eco en sus estudiantes. Sí. Muchísimas gracias, Catita. Voy a presentar, y es un honor enorme, maravilloso, presentar a la compañera Annalise Rojas, bibliotecóloga del Ministerio de Cultura y Juventud, docente de la UNED, colega de la UNED. Y bueno, Annalise, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Es muy amiga también del compañero Anthony. Y en fin, Annalise, los micrófonos son tuyos para que te presentes y digas todo lo que se te ocurra en este momento. Ay, gracias, Annalise, adelante. Muy buenas noches, don Panga, qué privilegio poder acompañarles hoy. Pido una disculpa por unirme un poquito tarde, pero se suponía que salíamos un poco temprano y más bien terminamos saliendo súper tarde del trabajo, por suerte, porque de verdad que es un privilegio poder estar laborando justamente en una institución que promueve la cultura, la lectura y que sea la hora de cierre y que todavía esté llena. Entonces, eso habla muy bien también de una comunidad. Entonces, realmente para mí es un placer poder estar aquí acompañándolos, además con este panel tan maravilloso. Saludos a Anthony también, que ayer anduvimos por ahí eh, visitando comunidades con un proyecto en mente también. Entonces, bueno, más bien los escucho y posteriormente daré mis opiniones. Aprovecho para decir que en ese ratito que estaba escuchando a doña Katy, realmente muy interesante su opinión y secundo definitivamente su posición. Muchas gracias, Annalise. Y mira, nos picaste doble, ¿verdad? Porque ese proyecto que te estás desarrollando con don Anthony, ya me imagino que es maravilloso. Así que, por favor, y además aprovechar, que más bien nosotros somos los que vamos a aprovechar para difundir todo lo que estás haciendo en la biblioteca de por acá. Y así es que nadie, como bien decía Katia hace un ratito, nadie mejor que los bibliotecólogos, bibliotecólogas, ¿verdad?, para opinar sobre este tema que estamos desarrollando, ¿verdad? De Que hecho, es, de eh, alguna manera, perdón, un toquecito chiquitico, de alguna manera, la juventud piensa, filosofa, entre signos de interrogación, la juventud lee, entre signos de interrogación, pero Katia, adelante, Katia. no, es una cuñita nomás que Annalise, yo nada más antes de que llegaras, yo estaba ya extrañándote, aunque no te conociera, porque siempre he pensado, y aquí yo repetiría hasta las palabras de doña Emma Gamboa, que a veces solo pasa como la escritora del Paco y Lole se le olvida la mujer y la gran maestra que fue. La biblioteca es el alma de un centro educativo. Y cuando la persona que se encarga de la biblioteca está inspirada en su trabajo, irradia un cambio total en la institución. Entonces, a mí me parece que incluso eso salió en el último informe del estado de la educación. Ahorita estamos esperando el próximo, pero seguramente Anthony, vos lo tienen muy claro, la escasez enorme
de bibliotecas en nuestros centros educativos, ¿verdad? Y en las comunidades. Entonces, encantada yo de escuchar los planes de ustedes, porque si eso se puede, ¿verdad? Expandir, cuánto mejor. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que Susana tiene la mano levantada, así que posterior a ella me gustaría solicitar un espacio entonces para contarles un poquito sobre esto. Gracias. Adelante, Bueno, Susana. muchísimas gracias. Annalise, realmente un placer conocerla. Tengo muchas ganas de oír de sus aportes, me emociona muchísimo. Yo quería mencionar algo respecto a lo que acaba de mencionar doña Katia, que es, digamos, yo también creo que la pasión es pegadiza. Yo misma tuve mi primer contacto con la literatura gracias a mi abuelo, porque es una persona que le encantan las culturas y cuando yo estaba muy pequeña me incitó mucho a leer mitología. Me incitó mucho a leer mitología griega, mitología de culturas asiáticas. A veces nos gustaba leer textos bíblicos y, digamos, ponernos a pensar al respecto. Y lo que siempre me fascinó Se te va un poco el sonido, Susana. de su manera de compartir era el hecho de que... Estoy casi sin internet. ¿Todavía se me escucha? Sí, sí, es un poquitito que se te... Sí, todavía se escucha. Ok, perfecto. Es, digamos, el hecho de que siempre fue desde un lugar de querer compartir su interés conmigo y no querer forzarme a aprender algo. Creo que es, digamos, esa belleza de la que hablaba doña Katia, de, digamos, que deberían tener la mayoría de los docentes, pero yo creo que también como personas, si me incluyo aquí como alguien que le gusta la filosofía, es también, digamos, darnos a nosotros mismos el espacio de también compartir nuestros conocimientos con el resto de las personas. Creo que es Se te fue un poquito el... un sentimiento muy bonito poder enriquecer la vida de otros mediante este No se te escucha, Susana, se te fue el sonido. No, no te estamos escuchando, Susana. No te escuchamos. Bueno, mientras Susana hace los ajustes, es que en la radio los silencios son ahora, un poquito, pero Sí, muy... disculpen, de verdad, no sé por qué me dijimos. Ok. Bueno, no, entonces, ok, ahorita vuelve, dice Susana. Ok, sí. Entonces tal vez con Annalise, ¿verdad? Mientras tanto. Claro que sí, qué lindo escuchar a Susana, que se escucha por su voz, que es una persona muy joven, además de su fotografía. Entonces, escucharla hablar con esa pasión sobre los libros, sobre su encuentro con la literatura, es realmente muy, vamos a ver, de cierta forma refuerza ese creer que los libros aún tienen un peso importante en las juventudes y lo vemos a diario también en la biblioteca, ¿verdad? Que era un poco lo que quería comentarles. Desde las bibliotecas públicas, nuestro enfoque con los libros y con el pensamiento viene a ser una forma de animar o generar esta promoción de la lectura desde otro enfoque. En las escuelas y en los colegios suele generarse la lectura como una herramienta, a veces, y de hecho todavía hay lecturas obligatorias, y también apoyando la malla curricular. Desde las bibliotecas públicas no. Nosotros tenemos clubes de lectura desde los 0 años, son bebés que van justamente a la biblioteca. Tenemos 5 clubes de lectura para niños, ¿verdad? Que van desde los 0 años hasta los 12 años.
Ahora justamente vengo de estar con el Club de Lectura de Jóvenes, que es de 12 a 18. Tenemos Club de Lectura de Adultos, que es para mayores de 18, y Club de Lectura para persona adulta mayor. Entonces, tratamos de abarcar todos los rangos etarios. En las bibliotecas escolares, pues tienen esta delimitación de que son o niños o son jóvenes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que idear para todos, para todas las poblaciones de todos los estratos sociales, con, ¿verdad? Con todas las diversidades, incluso personas con discapacidad, personas en situación de calle también tenemos integradas, y es un reto gigante ponerse a planear para todos. Y esto lo hacemos desde un enfoque, quizás suena un poco crudo decirlo, pero a mí lo que menos me interesa como tal es que aprendan per se, porque para mí esto ya viene implícito en el solo acto de leer. Entonces, mi intención no es que haya una moraleja, mi intención no es que haya posteriormente algo como tal que refuerce cierto tema. Mi intención desde los bebés hasta los adultos mayores es que la pasen bien en la biblioteca. Porque si la pasan bien en la biblioteca, estos bebés, por ejemplo, que son como mis semilleros, por decirlo de alguna forma, garantizamos de cierta forma o tenemos más posibilidades de que sean lectores toda su vida, porque se enamoran de los libros. Su encuentro con los libros va a ser desde el ocio y desde la recreación. Y ese me parece el vínculo más maravilloso y más duradero, cuando es por placer y no por obligación. Entonces, desde ahí justamente es que empezamos a fomentar esto. Como les digo, al final siempre hay un aprendizaje, esto va implícito, pero es justo empezar, yo los veo desde bebés, por ejemplo, en el club de lectura de niños bien chiquititos, al principio están en otras. Ellos lo que menos hacen es poner atención. Cuando terminamos el año ya todos están esperando el cuento con unas caritas de asombro, escuchando cada sonido, Eso es maravilloso. Eso es tremendamente poderoso. Con los jóvenes nos pasa, ya con los jóvenes no todos han tenido una formación desde niños en torno a la lectura. Entonces, toca empezar a enamorarlos, de cierta forma. Entonces, es ir, por ejemplo, al inicio, cuando iniciamos el club de lectura en Grecia, yo llegué a Grecia en agosto del año anterior, decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos para atraer a los jóvenes? Y entonces, al principio, con sobornos, de cierta forma, con pizza. Hay pizza gratis en la biblioteca y algunos solo llegaban a comer. Pero luego la experiencia estuvo agradable y entonces ya van, haya o no haya comida. Hoy, por ejemplo, teníamos, como era el último día de vacaciones, teníamos un arroz con pollo en la biblioteca, pero ellos llegaron a picar y todo. Entonces, la experiencia de pasar todo el día en la biblioteca fue muy linda para ellos, porque entonces era, de cierta forma, pues, enamorarse de la experiencia como tal. Entonces, eso fue bastante agradable y ahí todos picando ajo, culantro, es todo lo que pasa en ese ambiente de biblioteca. Y estamos leyendo mitología griega, que era el interés que ellos tenían, y lo estamos haciendo no desde la Ilíada y la Odisea, que es un vino tinto. Yo pongo el ejemplo con mis estudiantes, por ejemplo, de la UNED en bibliotecología, que nosotros tenemos que empezar a fomentar cuando no hay una preparación tan fuerte o una experiencia tan cercana a la lectura, tenemos que entender que su paladar quizá para lo que está preparado en un inicio es para un juguito de uva, no para un vino tinto. Entonces, ¿qué es el juguito de uva? Por ejemplo, buscamos autores que no sean tan pesados, que no sean tan difíciles de leer, que sean divertidos. Ahora, por ejemplo, está Paul Gise, no sé si han escuchado sobre él, es un autor bastante nuevo, español. Paul Gise además tiene redes sociales y cuenta la historia y él se graba y anda caminando y es súper divertido. Y entonces ahora sacó unos libros muy interesantes sobre mitología griega y esos son los que estamos leyendo en el club de lectura y a los chiquillos les ha encantado. Lo cuento de una forma, es la Ilíada y la Odisea, pero contada con un humor, con una facilidad, es un jugo de uva perfecto. Cuando estos chicos logren ir haciendo un gusto por la lectura, luego estoy segura que van a disfrutar la Ilíada con una pasión impresionante. Pero yo no puedo pretender que ellos disfruten a Homero, vamos a ver, sin tener, o sea, lo que voy a hacer es que salgan pegando alaridos después de leer ese libro, porque no le van a generar esa experiencia, ese clic, ese match que uno necesita con la lectura. Otra cosa, debe ser totalmente, pues nosotros tenemos organizados los clubes de lectura por edades,
y también la colección por una cuestión de encontrar más rápido el libro y todo. Pero es que eso debe ser por placer, totalmente por placer. Tengo un joven de 10, bueno, ya va a cumplir 18, pero en su momento tenía 15 años cuando llegó a pedir a Nietzsche. Y yo decía, ¿cómo este chiquillo, por qué tiene interés en Nietzsche? O sea, yo no le puedo limitar que quiera leer a Nietzsche porque no tiene edad. ¿Y quién dice que no tiene edad? Si la edad es una cuestión, ¿verdad? Entonces ahí hay que escuchar mucho esos intereses, esos gustos, ¿verdad? Que esté esta ventana abierta para que puedan interactuar con la lectura a su modo, a su ritmo y realmente la experiencia sea provechosa. Entonces, eso es un poquito de lo que estamos haciendo en la biblioteca para justamente, y se ha visto también reflejado en las cifras, que no todos son cifras, pero por ejemplo, en el último mes cerramos con casi 4.000 personas que visitaron la biblioteca y con más de 500 préstamos. Esto a mí me parece formidable, porque son 500 personas leyendo en un mes. Entonces, eso es realmente motivador. Y bueno, claro está que aquí es la que soy yo, pero no estoy sola, tengo un equipo, ¿verdad? Somos 3 bibliotecólogos y entre los 3 es justamente que se lleva a cabo todo esto, pero realmente es muy bonito lo que se logra y ver cómo estas mentes se van volviendo más críticas a la hora de leer, van generando mucha más comprensión, mucha más enamoramiento con el libro y sobre todo mucha más capacidad de pensar y acercarse a temas a través de una historia, por ejemplo, Hades, ahora que estábamos con Hades, el dios menos malo, así se llama el libro. Entonces ahí se genera toda una criticidad interesantísima que sacamos debates. Bueno, ¿y qué es la felicidad? ¿Y qué es el bien? ¿Y qué es el mal? El mal. Y entonces los chiquillos empiezan a sacar todos los temas y ellos son, mi población favorita son los jóvenes justo por eso, porque son seres existenciales. Y eso es maravilloso. Todo Ujú. su cuestionamiento, toda esta formación de su personalidad, realmente lo disfruto montones porque no solamente aprenden ellos, aprendo yo sin duda alguna. Entonces, es básicamente un poquito lo que les quería contar. Muchas gracias. Qué bonito. Los compañeros de la mano levantada y la compañera. Yo tenía un aporte un poco rápido. Te iba a decir que es muy interesante las bibliotecas, ¿verdad? Cómo se han representado a lo largo de la historia. Para muchos un refugio y a veces también algo malo, ¿verdad? Me acordé un poco Humberto Eco, El nombre de la rosa, como aquella biblioteca, ¿verdad? Más bien resguardada, como algo peligroso, ¿verdad? Porque es ese acercamiento. A veces una biblioteca te puede quebrar. Ahora que usted menciona que ese adolescente quería leer Nietzsche, sí, creo que también es importante el acompañamiento del bibliotecario para no frustrarlo. Porque hay gente como, ¿usted cómo va a leer Nietzsche? O sea, ¿cómo se va a leer usted más allá del bien y el mal? ¿Cómo es posible? No, sí es posible, sí es posible. ¿Cómo es posible? Bueno, dándole acompañamiento al joven, incitándolo. Normalmente, ¿verdad? A Nietzsche siempre llegan por la frase Dios ha muerto, ¿verdad? Y es la que les genera aquella controversia, ¿verdad? Pero ahí está nuestro papel, ahí está nuestro papel. O sea, muchas veces podemos ser ese papel un poco silencioso de acompañamiento, de chusear al joven e incentivarlo a, ¿por qué Nietzsche dice eso? ¿Realmente es que agarró y mató a Dios, verdad? ¿O qué sucede? Porque muchas veces puede surgir esa situación. Lo que hablábamos del hermetismo académico, aquí fatal. Muchas veces esto nos condena, más bien nos hace repelentes de las personas jóvenes que se acercan. Me parece y aplaudo totalmente tu labor, Annalise, porque con solo escuchar suena un ambiente cómodo y además que permite la curiosidad, no la castiga. Y creo que ahí es donde nosotros le fallamos a la filosofía, a la literatura y a todo portal. Ahora, creo yo que parte de las problemáticas que estamos afrontando hoy en día es el separatismo del conocimiento como acá están las matemáticas, acá están las ciencias, aquí está la filosofía, aquí está el arte. No verlo como menciona el lema de este nuevo programa, como algo integral para ser mejor, ¿verdad? ¿Cómo entender que la filosofía, el arte, la ciencia, la tecnología está entrelazada?
Si podemos ver, por ejemplo, la problemática que tenían ahora, que las imágenes generadas por ChatGPT decían que los artistas los estaba, ¿verdad?, detonando. O sea, es un entrelazamiento que vamos desde ética, filosofía, literatura, y cómo las bibliotecas se convierten en un espacio para explorar. Cómo es infinitas vidas que hay ahí, como vos decías. Hoy por hoy te vas a dar el taco de decir, son 500 personas viviendo distintas vidas, muchas vidas al mismo tiempo. Y no me imagino la alegría y el, ¿cómo se llama? La emoción que puede tenerse como bibliotecóloga de cuando usted ve tantos números, que ver tantas personas y ver aquello, porque hoy en día, como se ataca el conocimiento humanístico, el humanismo es algo que está, y ahora hablábamos de un humanismo no tanto, ¿verdad?, devolviéndonos a la rama filosófica, sino de entender el humanismo como aquella integralidad, aquella manera holística de ver el mundo, que para bien, por dicha, es lo que te permite muchas veces un buen libro. Y cómo engancharlos, y si fue por comida, creo que fue una buena estrategia. Y cómo además, de una u otra manera, engañados les alimentaste algo más que la panza. Es muy, muy interesante y aplaudo totalmente eso. Sin duda alguna, incluso como vos lo contás, es algo totalmente que incita, a mí me incita a ir a ver qué se está haciendo ahí, qué tan bueno quedó el arroz con pollo. Nosotros, en nuestro caso, Katia, bueno, ahorita creo que está un poco ocupada, en el Club Filosófico, por ejemplo, es enganchar a los carajillos también, es enamorarlos, qué es eso que los atañe, qué es, porque todo el mundo se pregunta cosas, todo el mundo a veces lo encuentra en un libro o en la biblioteca, pero a veces en la filosofía también encuentran ese refugio de que, qué se preguntan, el bien, el mal, eso con qué se come. Y nosotros en el Club Filosófico, por nuestra parte, no va tanto enfocado tal vez a un espacio físico como la biblioteca, pero sí le permite acercarse. Y cuando nosotros llegamos el día de la Olimpiada, que normalmente también participan los alumnos del Club Filosófico, es muy lindo ver esas caritas y decir, mira, este era el que estaba detrás de la pantalla y preguntó tal cosa. Es muy lindo ver cómo, de una u otra manera, también en la virtualidad, se encuentran estos espacios como el tuyo, esos espacios donde los alumnos, donde los adolescentes, donde personas jóvenes, y en este caso las poblaciones andragógicas, tanto también, ¿verdad?, niños, hasta gerontológicas, convergen en un espacio bibliotecario. O sea, yo no me imagino lo que puede ser esa experiencia de bonita. También nosotros, como le decía, con Katia, lo que dice el Club Filosófico es parecido, es un espacio muy interesante también donde convergen esas opiniones, donde nosotros, ¿verdad?, agarramos el toro por los cuernos desde la filosofía y los alumnos también dan pie libre, ¿verdad?, a lo que es hablar y me imagino las preguntas que pueden surgir en el espacio de la biblioteca. Nosotros de nuestra parte, la experiencia con Katia, yo ya tengo casi 3 años de tener esa experiencia y ha sido, pero preciosa, preciosa, no hay otra palabra para describirlo. Ese sería mi aporte. El compañero Anthony y después la compañera. Bueno, ahora que José habla de Humberto Eco y del nombre de la rosa, recuerdo que uno de los temas principales de esta novela es que encuentran la segunda parte de la poética de Aristóteles, ¿verdad? Que trataba supuestamente sobre la risa. Estaba muy castigada, ¿verdad? Y es curioso que siempre se ha intentado castigar el ocio, ¿verdad? Y creo que en el marco político y económico, por lo menos actual y en el nuestro, se nos intenta vender esa idea también, ¿verdad? El ocio no es permitido. Y además de eso, a los jóvenes parece que se les vende una idea de que no hay un futuro, que tienen que seguir lo que ya está establecido y listo, no hay un futuro diferente al capitalismo, al ser productivo, ¿verdad? Entonces es muy complejo que ellos ya vengan con ese tipo de narrativas, ¿verdad? Y también, volviendo a Aristóteles con la mímesis, ¿verdad? No sé, me surgía la idea cuando estuve investigando un poquito sobre este tema de por qué no tomar los diálogos platónicos y actualizarlos, ¿verdad?
y cómo pueden ser que son... Platón parece que más que filósofo era un gran literato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pueden actualizar esos diálogos y cómo pueden mezclarse con otras disciplinas, como, no sé, el teatro, por decirlo de alguna forma, que sean procesos más lúdicos para que los más jóvenes puedan aprender de ellos y que son muy útiles? Eso sería. La compañera Susana, adelante. Ok, espero que ahora sí se me escuche bien. ¿Sí? Ok, Adelante. perfecto. Bueno, primero, justamente lo que quería decir antes estaba muy relacionado con el trabajo de Annalise, lo cual a mí realmente no solo me da esperanza, sino que me genera muchísimo orgullo ver que existan proyectos así. Me genera una felicidad inmensa porque para personas jóvenes y como alguien que le interesó la literatura desde niña, es realmente súper importante ver que hay personas que se preocupan y están muy pendientes de que existan estos espacios para las personas jóvenes desde muy pequeños, porque es muy bonito sentirse acompañado en una experiencia así. Y sobre todo bonito que este interés en la literatura surja a partir de, digamos, la pasión de otro, digamos, que sea un compartir y no un forzar, que creo que es tanto lo que mencionaba José como Anthony, es, digamos, esta capacidad de a partir de nuestra propia pasión, de, digamos, lo que nos gusta, nuestros intereses, hacer que sea un ejercicio intelectual de compartir y de ver qué le termina gustando a los jóvenes y cómo estos gustos de ellos se relacionan con este filosofar del que hablábamos, esta reflexión que ellos ya de por sí hacen y cómo crece y se desarrolla y se convierte en todo este proceso tan enriquecedor. Entonces, agradezco de verdad muchísimo saber que existen ya docentes y personas que trabajan en proyectos así, es realmente maravilloso. Catita. Bueno, no, una cosa, y me encantaría oír la posición de los compañeros, de todos. Hay un libro muy hermoso que se llama Magia Portátil, de Esma Smith. Y este es muy lindo también porque reconsidera que la conceptualización del libro es difícil. Sin embargo, una de las cosas que se va viendo entre lo que ella dice es que el libro es una de las tecnologías más longevas. El libro permite un montón de transportaciones, por decir así, mentales y físicas que muchas veces no se pueden lograr en el Internet. A ver, a nosotros nos parece muy familiar tener acceso al Internet y con el celular se ha facilitado mucho, pero eso todavía sigue coartando el acceso a muchas cosas a muchas personas en el país y en el mundo. Entonces, el libro sigue siendo una manera muy buena de transportar estas vidas y estos discursos y estas realidades, estas existencias. Estoy muy preocupada porque, digamos, ya viene la Feria Internacional del Libro. Creo que es un evento que muchos esperamos con mucho entusiasmo, pero otra vez lo ponen en el centro de convenciones. Y ahí me produce mucho dolor porque no es un lugar accesible, no es barato, no hay lugares donde pueda uno comer con un precio módico, sino que está obligado todo el consumo ahí y es caro. Es un evento que incluso a mí me hubiera encantado que fuera en el periodo de vacaciones para que las familias asistieran, porque esto es un evento lindo de familia. Y creo que combinando lo que dice Susana y Annalise, el fomento de la lectura viene de ese gusto compartido. Entonces, en otros momentos, cuando fue en la antigua aduana, a veces las maestras se tomaban el tiempo de ir con su tribu de chiquilines y darles una vuelta por eso. A mí me parece que uno de los éxitos, y funcionó conmigo, es ir a un lugar donde los libros están accesibles, para que los veamos, los toquemos, los olamos y disfrutemos ese mundo del libro y simplemente tirarse en el suelo a conversar de un libro.
Yo no sé si a ustedes les pasaba yendo a la biblioteca todavía, bueno, cuando uno va a consultar, que uno va por un libro y termina con 5, porque inevitablemente uno husmea que hay a la par y uno dice, uy, uy, qué bueno ese, voy a llevarme ese también, ¿verdad? Esa provocación es tan importante. Entonces, yo no sé cómo podríamos nosotros los ciudadanos comunes a pie solicitar, pedir, mover alguna pieza para que esas ferias de los libros sean en lugares más accesibles. Eh, me duele mucho que no lo sea así, ¿verdad? Entonces, dejo por ahí esa inquietud. Bueno, yo tengo ganas de decir un montón de cosas, pero son tantas que mejor no empiezo a hablar porque terminamos el programa y nos harían falta como 3 programas más. Pero primero que todo estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz por todo lo que estaba escuchando. Dicho sea de paso, gracias a este aparatito que se llama teléfono, ya hemos enviado, lo que voy a decir suena como un poquito pedante, pero es real. Ya hemos enviado por los 4 puntos cardinales del planeta, ¿verdad? El programa. Porque en 5 años que tenemos, este es el sexto de alternativas, hemos logrado hacer amistades por todo lado. Miren qué interesante. Por ejemplo, uno de los primeros programas internacionales fue desde Australia. Allá tenemos ¿cómo se llama? Nancy Portocarrero, a Lina Méndez Hidalgo, hija de la anterior bibliotecaria de doña Ana Hidalgo, por cierto, la anterior bibliotecaria de Grecia. En el sur, en Chile, en Argentina, por cierto que en Chile hay un compañero muy buena nota de apellido Montero, bellísima gente, Osvaldo. En Centroamérica, por Nicaragua, por todo lado, ¿verdad? Bueno, en fin, por todo lado, allá en las Europas. En fin, tenemos contactos por todo lado, entonces, gracias a esta magia, ya se está haciendo llegar por todos los 4 puntos cardinales, o los 5, yo no sé cuándo, los 4 puntos cardinales. Y cerrado ese espacio comercial, entonces, voy al asunto. Como reitero, me siento muy feliz de todo lo que estoy escuchando, y me trae recuerdos bellísimos, ¿verdad? Eh, Primero que todo, yo pienso, por cierto, que la Academia Costarricense de Filosofía se llama, si mal no recuerdo, me corrigen, ¿verdad? Academia Costarricense de Pensamiento, ¿cómo es? Complejo, una cosa así, ¿no? Ah, sí, 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 ese es un agregado ahí. Yo no soporto esa parte de pensamiento complejo, definitivamente, ¿no? Es que fue una cuestión política que tuvimos que agregar, pero no, casi nunca lo usamos así tal cual. Por dicha, por eso corre a la gente. Y resulta que más bien el filosofar es el libre pensar, Sí, el, sí, el- sí, el volver a nuestras raíces naturalísimas, ¿verdad? Lo terrible de la sociedad en la que vivimos es que nos han encerrado y nos han cachado todas las posibilidades de desarrollo plenamente humano, ¿verdad? Y entre ellas la de pensar con toda libertad, ¿no? No le tengamos miedo a pensar. No recuerdo si era García Monge, el que decía, no le tengamos miedo a las ideas, porque con cerrarles las puertas, no, ellas no van a morir, ¿verdad? Entonces hay que totalmente. abrirle todas las puertas a las ideas, definitivamente, ¿no? Y José Martí decía, las ideas no se degüellan, ¿verdad? Hay que darle libre, definitivamente, escape a toda la situación. Y la biblioteca, recuerdo siempre la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Aquella biblioteca clásica con Hipatia, ¿recuerdan? Hipatia, la bibliotecóloga de Alejandría, por cierto que le pasa igual a Liz. Liz es filósofa, ahora me he dado cuenta que es filósofa y es bibliotecaria. Mientras no te pase la antipatia, ¿verdad? Entonces, por cierto que en la Biblioteca Pública de Grecia hicimos, yo le contaba a Alice, hicimos cineforos. Y una de las primeras películas fue la de Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Y entonces hacíamos cineforos, repartíamos, ¿cómo se llama? Esta cosa de maíz, ¿verdad? Tan rica, rositas de maíz, ¿o ¿cómo se llama esa cosa?
Y entonces rifábamos libros y hacíamos unos cinefueros interesantísimos. Y le contaba a Katia que hacíamos también en el salón comunal que está anexo, ¿verdad? En la Casa de la Cultura, noches de musas. Y por cierto que quien hoy está manejando los controles, el control master de alternativas, que se llama Kevin Lizano, es el padre de las noches de musas. Así es que invitamos a Kevin a que organicemos nuevamente la noche de musas en la biblioteca. ¿Y qué era la noche de musas? Una revista variadísima de actividades diferentes culturales. Entonces había desde gente cantando canciones mexicanas a un compañero excelso pintor de Grecia, Gerardo Hidalgo, explicándonos una técnica de pintura a un guitarrista bellísimo dándose, el mismo día, ¿verdad? Era una vez al mes, ¿no? Y entonces a la misma noche pasaban 10 o 11, como una velada de las que se hacían en las escuelas antes, ¿verdad? Qué Eh, lindo. era, era muy bonito, ¿verdad? Entonces uno cantaba, la gente misma del barrio, ¿verdad? Uno cantaba, otro tocaba guitarra, otro tocaba marimba, otro se echaba un poema, otro, caramba, eso es vida. Hay que volver a esa época de las famosas veladas, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Ujú, Entonces nos reunimos, recuerdo que nos prestaban también el salón de actos de la Escuela Simón Bolívar, ¿verdad? Una escuela que es un salón grande, con Shirley, ¿verdad? La compañera gestora cultural de Grecia, ¿verdad? Hacíamos allá un montón de cosas lindas, cuentacuentos, recuerdo que se hizo allá, en fin, un montón de cosas lindas, ¿no? Y todos eran de alguna manera ganchos para poner a la gente, para que nos pusiésemos a pensar, a analizar, a liberar esa maravilla que tenemos en la cabeza, ¿no? Porque la biblioteca es muy, muy, muy peligrosa, ¿verdad? Ese trabajito que hace nuestra querida compañera es tremendamente peligroso para el sistema, ¿verdad? Por dicha el sistema o no se ha dado cuenta o ya si se da cuenta, pues salado, pues ya le robamos los espacios definitivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos pone a pensar, a analizar, a cuestionar. Y yo tengo que decir que, según mi experiencia personal, eh, no es tan válido esto de lecturas guiadas para la juventud. Sencillamente pienso que el joven debe dejársele entrar a la biblioteca y que escoja lo que le dé la gana, ¿verdad? Y que se complique la vida con lo que quiera definitivamente. Si quiere leer a Nietzsche, yo recuerdo, ¿verdad? Todos tenemos historias semejantes, ¿verdad? Mi papá era libre pensador, entonces a mi casa llegaba de todo, ¿verdad? Vargas Vila, un filósofo, comida maldito colombiano, ¿verdad? Decía una frase tremenda que mi papá me enseñó y la cumplió. Decía Vargas Vila, yo no le debo nada a mis padres porque me concibieron por placer y me criaron por deber. Y mi tata en ese sentido fue radical. Me dice, usted no me debe nada a mí definitivamente, ¿verdad? Así es que olvídese en ese sentido de mí, ¿verdad? Nunca voy a necesitar de que me devuelva nada porque yo no soy un comerciante, no lo traje aquí para que luego me mantuviera, sino sencillamente lo traje por placer y lo crié por deber, ¿verdad? Entonces fue una vida muy linda la que me llevé, ¿verdad? Con unos tatas librepensadores. Mi mamá al principio era un poco santurrona y de andar con mi tata se volvió atea también, entonces aquello fue una belleza definitivamente. Mi casa era iconoclasta también, ¿verdad? Y sigue siendo cada vez más. Entonces, qué lindo que en la biblioteca, ese laboratorio misterioso, me encanta la obra esta que están citando ¿cómo es el nombre de las rosas? ujú. Porque incluso la trama también del nombre de la rosa es el descubrimiento del método científico en contraposición a el dogmatismo, aquel de que solo Dios es la fuente del conocimiento y todo este montón de cosas, ¿no? Recuerden que el Guillermo de Vázquez, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje principal? Encarnado por Sean Connery, recuerden, la gente 007 en la película esta del nombre de la rosa, usa el método científico para descubrir el origen del crimen, ¿verdad? Entonces, que era al pasar las páginas la gente se envenenaba, ¿verdad? Del libro este de Aristóteles, ¿verdad? De la risa, ¿no? Entonces la gente se envenenaba allí. Y entonces va descubriendo junto con su ayudante, se me parece muchísimo a la trama de Sherlock Holmes, ¿verdad? Entonces Sherlock es así racionalista, ¿verdad? Con el doctor Watson, ¿verdad?
Entonces, Atso, no recuerdo cómo se llamaba gracias, el asistente del compañero este. Entonces, ambos van descubriendo, aplicando el método científico, cómo fue el asunto, ¿no? Que no había nada de que era el diablo, como decían los monjes, que no había nada de que era el demonio, ¿verdad? No, no, por los pecados de los monjes, entonces, cosas, no, no. Era un interés muy, pues que la novela es fenomenal porque deja al descubierto las manipulaciones de la iglesia, ¿verdad? Tradicional, ¿no? Es terrible. Bueno, en fin, estamos jugando con fuego, por dicha, ¿no? Y me encanta eso, realmente, ¿no? Incentivar a pensar es incentivar a rebelarse, ¿no? Y viva en el mejor de los sentidos y en el peor también la rebelión, definitivamente, ¿no? Tenemos que hacer algo para cambiar esta situación y por eso lo estamos haciendo. Pero bueno, ya me emocioné. Así es que me callo un rato. Ah, qué bien. Bueno, quizá me gustaría añadir algunos temas a la conversación porque esta conversación no lo deja uno indiferente, sino que por el contrario quiere uno como hablar y hablar, entonces, porque realmente seduce muchísimo. Apunté aquí los temas mientras los iba escuchando para que no se me olvidaran. Quisiera destacar un poquito de lo que nos comentaba Katia sobre este elitismo que se ha formado en torno al libro y que lleva mucho tiempo, de hecho, prácticamente que es histórico, eh, asociada a la cultura, toda la parte del libro como algo de muy caro, muy de ciertas clases sociales, ¿verdad? Y esto es muy necesario desmitificarlo y no lo estamos logrando a la hora de generar una feria internacional del libro súper chiva a la que todos queremos ir, pero que se vuelve todo una actividad para élites, ¿verdad? Entonces ahí justamente es donde yo creo que pues difícilmente podamos hacer algo al ser una actividad que no es propiamente nuestra, ¿verdad? Lo que sí podemos es de lo que tenemos institucionalizado, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Juventud, solicitarle que desde las bibliotecas empiecen a generar estos espacios. Y entonces ahí justamente creo que es muy importante el papel de las ferias del libro locales, ¿verdad? Hicimos este año justamente un experimento de sacar la feria del libro en Grecia y la comunidad respondió, pero fantásticamente. Llegaron todo el mundo donando el trabajo, porque eso sí no tenemos ni un peso, ¿verdad? Entonces, eso es a puro trabajo voluntario y llegó gente de todo lado, ¿verdad? Que esto es otro tema también, porque la cultura entonces o es una élite o todo es gratis, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿verdad? Todo tiene que hacerse a honoren también. Entonces, iniciando por el trabajo de nosotros, que obviamente ni una hora extra y era un sábado, entonces es absolutamente voluntario, pero así de toda la comunidad se sumó y empezamos a hacer esta actividad y fue realmente muy exitosa y es una forma de acercar, de desmitificar la biblioteca como ese lugar silencioso que decía José antes, ¿verdad? Ese lugar donde no se podía comer, donde cada rato lo regañaban a uno, donde el libro se convertía en lo más preciado y claro que el libro es sumamente importante, pero no podemos perder de vista que lo más importante son las personas. Entonces, eso es algo de lo que también hablo mucho con mis estudiantes de bibliotecología, que es el que trabajemos en una institución pública, yo quiero que ellos, de cierta forma, en su cabecita, a la hora, lo vean como un privilegio. A mí me sorprende que a mí me paguen por esto, ¿verdad? Por hacer algo que a mí me apasiona. Estoy absolutamente anonada y agradecida, porque es realmente muy lindo. Pero es ese chip, por ejemplo, con mi equipo de la biblioteca, yo les digo, imaginen que a nosotros el salario de nosotros depende de la cantidad de personas que llega a la biblioteca. Imaginen eso, cosa que no pasa. Nos llega el mismo salario entre uno o entre los 4.000 que, ¿verdad? Pero imaginen esto. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar esto, de pensar como si fuese una empresa privada, solo que en este caso es pública, entonces se empieza a generar, es que es hasta cómo le contestamos al usuario, cómo se siente de a gusto el usuario ahí en la biblioteca, el que tenga café, ayer me dio mucha gracia porque un usuario me dijo, no sabes lo fino que me siento tomando café en la biblioteca. Me dio Ay, una gracia porque es eso de que de verdad hemos creado todo un elitismo, un pensamiento colectivo de cierta forma del libro como algo muy lejano. Y ahí también tiene que ver, por ejemplo, con las familias. Me ha parecido muy interesante que la lectura idealmente sea una cuestión familiar, como lo decía anteriormente Susana también,
porque muchos padres de familia actualmente, generalmente son padres de familia de más de 30, que tienen su primer hijo y demás, ya relativamente acomodados también, ¿verdad? Llegan no porque tengan una gran cercanía con el libro, sino porque quieren que su hijo lo tenga. Y a partir de llevar a su hijo a los clubes de lectura, terminan solicitando un libro para leer en la casa. Entonces es como una forma indirecta, más bien es el hijo el que introduce a sus padres en la lectura. Me parece maravilloso ver cómo llegan cada vez más papás, ¿verdad? Que antes eran solo las mamás las que llegaban. Ahora vemos más papás involucrados en todo eso, en llevar al hijo al club de lectura, empezar a ayudarle a hacer la parte creativa también, que generalmente hacemos después de la lectura. Entonces se va volviendo una actividad muy familiar y muy linda para que realmente pueda ser algo perdurable en el tiempo, ¿verdad? Que es sostenido. Porque a lo mejor yo puedo hacer una actividad muy chiva, llegan un montón de personas, pero luego no vuelven. Para que sea sostenido en el tiempo, requerimos ese enamoramiento. Y luego ya un amor, ¿verdad? Como una relación romántica, así tal cual. Tiene que generarse ese hilo para que realmente se pueda hacer. Y ahora, otra de las cosas que también es el último tema, ya para ceder el espacio de la palabra, eh, mm, todo tiene que ver con este elitismo que se ha generado en torno a la cultura y al libro, y es que, es parte de lo que andábamos Anthony y yo ayer, pues chismorreando en los barrios, que muchas veces quienes llegan a la biblioteca son los sectores más privilegiados, quienes tienen chance, por ejemplo, de ir a la biblioteca porque hacen teletrabajo o porque la mamá puede quedarse o el papá puede quedarse cuidando al niño, ¿verdad? No tienen que trabajar los dos. O qué sé yo, porque tienen una red de apoyo que no lo llevan los papás, pero lo lleva la abuelita o lo lleva el abuelito, ¿verdad? Entonces tienen una, no solamente en términos económicos, sino de apoyo como tal familiar, y generalmente suelen ser personas más acomodadas incluso económicamente. Y entonces esto a mí me encantaba, me gusta que todos vayan a la biblioteca, pero yo decía, es que a quien yo quiero llegarle realmente es el que ni siquiera sabe que necesita la biblioteca. A ese es el que yo quiero llegarle. ¿Cómo hago para llegarle? Entonces nos íbamos a los barrios. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando trabajé aquí en Salchí, nos dimos cuenta que en Toro Amarillo no podían ir, no porque no necesitaran la biblioteca, sino porque hay una carretera absolutamente espantosa para poder llegar, que se requiere ya un vehículo de cierto cilindraje para poder subir, que se requiere estar quién sabe a qué hora saliendo de ahí para llegar a la biblioteca. Entonces, ¿cómo le voy a estar llegando yo a esa población? Es más, ni siquiera bus hay ahí, no hay una ruta de bus, no hay transporte público. ¿Qué pasa con la gente que ni siquiera tiene plata para el pasaje de bus? Entonces, estamos dejando de lado a personas que son de los distritos más aledaños, que a lo mejor necesitan aún más la biblioteca y no los estamos impactando. Y ahí es donde entonces surge una de las programas de la biblioteca, que es Biblioandante, que justamente todos los meses hacemos eso. Vamos a la comunidad, es la biblioteca la que sale de su infraestructura para ir al encuentro con el usuario. Entonces, desde lectura callejera o vamos a los colegios, vamos a las escuelas que no tienen biblioteca, vamos a los centros diurnos para trabajar con adulto mayor todos los meses, todas las semanas, de hecho, los martes. Y entonces ahí generamos ese encuentro con ese tipo de personas que realmente uno ve como les llega. Por ejemplo, con los jóvenes de ciertos distritos que tienen, ¿verdad? Todas las situaciones que enfrentan los jóvenes, pero que además le sumamos que es un distrito en riesgo social quizá, que vive en un barrio conflictivo, que tiene ciertas particularidades, lo vuelve todavía más vulnerable. A la hora de llegarle, y eso también es todo un trabajo, para mí la música y el cine se vuelven puentes fabulosos para llegar a la literatura. Entonces, le contaba a Anthony, por ejemplo, que uno de las sesiones que llevamos es sobre Latinoamérica, ¿verdad? Le habíamos puesto del realismo mágico a la realidad trágica. Entonces empezábamos a hablar cómo en Latinoamérica tenemos autoestima baja, ¿verdad? Entonces los pueblos también, como las personas, tienen autoestima baja. Entonces era toda una desmitificación de por qué tenemos autoestima baja. Si tenemos a Soda Stereo, si tenemos a Vargas Llosa, si tenemos a García Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era vincular a través de la música, el cine,
la literatura y a los chiquillos les termina gustando un montón porque no es, uy, llegó la bibliotecaria a leer, no sé, recomendarnos un libro, qué aburrimiento. Pero si les pongo Caifanes, hacen un match porque tal vez nunca han escuchado Caifanes, pero ¿cómo no les va a gustar Caifanes? Entonces es como garantizar de cierta forma un puente a la lectura y a través del cine también se logra. Entonces creo que por ahí son diversas estrategias que se pueden ir haciendo con un enfoque muy humano y que al final llega a las personas que realmente queremos impactar. Ujú, ujú. Bueno, yo quisiera referirme al tema de de la lectura obligada, sí o no. Yo creo que cuando una persona me invita a leer un libro, yo creo que el asunto es la estrategia. Yo creo que tener libros obligados no está tan mal cuando la estrategia es productiva. Lo digo porque he tenido colegas de literatura que eso lo logran. Logran fascinar a los estudiantes para leer El túnel de Sábato, que no es en sí un libro fácil ni en primera instancia atractivo. Y sin embargo, se llegan a enamorar de esos libros. Entonces, yo creo que a veces es la estrategia y cómo llegamos a provocar esa lectura. Muchas veces es bajo esa obligación que algunos encuentran que después de todo la literatura vale la pena. Entonces, yo creo que el asunto es la estrategia y no en sí que esté obligado. Ahora, obviamente es importante que haya holgura, que haya flexibilidad. Hay un programa que yo al inicio del programa les comentaba, que se llama el Bachillerato Internacional. Y ahí para empezar, la lista de libros obligados es muy amplia y quien escoge los libros es la persona educadora. Entonces, según el año, según la población que va a tener, esa persona educadora dice, voy a leer este y aquel. Entonces, es interesante porque hay un espacio para que esa persona pueda elegir un libro que sospecha que puede hacer una buena conexión. Y me ha llamado la atención porque estoy haciendo una investigación y estoy hablando con alumnos activos y con egresados. Y muchos me han contado que una de las cosas que les ha gustado es que por fin le tomaron gusto a la lectura. Entonces, quiere decir que entre las paredes de un aula, la lectura puede ser provocada y puede ser gustada. Entonces, yo creo que ahí la estrategia es importante. También les cuento porque también la lectura es vínculo. Me encantó eso que decía Luis Ángel respecto a recuperar esos lugares de tertulia y de compartir. Si hay algo que es importante es fomentar más esos clubes de cultura o de lectura. Yo me pensioné hace un año, que sigo activa colaborando con cosas ahí en la universidad. Y entonces una amiga me invitó a un club de lectura que es para los JRs, los jóvenes rocos. Todos somos mayores de 50 y entonces compartimos estos intereses. Nos dimos cuenta que, bueno, compartimos lecturas, ¿verdad? De decir, bueno, pongámonos a leer este libro o a hacer otro libro. Una compañera se le ocurrió que ella, como nunca había leído a Dickens, quería leer Historia de dos ciudades. Entonces, bueno, nos abocamos unas 4 personas a leerlo con ella, pero es un libro muy largo. Los de Dickens tienden a ser muy largos porque eran hechos ¿verdad? Por epístolas en un periódico, después se juntaban todas y aquella novela era de 500 páginas. Entonces le digo ya a la compañera, mira, para que no decaiga, porque si no se diluye esa lectura, hagamos un paro y hacemos un té, un evento. Entonces, las dos ciudades son Londres, que ocupa la mitad del libro, y después viene la Revolución Francesa y todo el tema de la novela transcurre en París. Entonces hicimos un té victoriano, entonces hicimos los manteles y la comedera parecida a esa época y comentamos los primeros capítulos y después hicimos un té francés, un café francés, qué sé yo, con repostería y qué sé yo. En ese momento dijimos, la verdad, y comentamos el libro y todo, la verdad lo que más nos gusta no solo es leer, sino la tertulia, el compartir, el vínculo. Entonces decidimos hacer una vertiente de ese club de lectura que se llama Lectura con Aventura.
Y una de las cosas que hemos querido hacer es atraer gente que ellos mismos nos dicen, es que ustedes son como los intelectuales. Y eso a mí me hizo un ruido terrible. Le digo, no, 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 no. Vamos a tratar de que más bien le demos vuelta al asunto, que ustedes se sientan felices de ver qué leen a propósito de un tema. Entonces, el primero que hicimos fue sobre qué libros nos habían hecho llorar. Y después, paralelo a eso, ¿por qué solemos escondernos para llorar? Entonces, fue catártico, obviamente, pero fue interesante hablar qué cosas nos motivaron a lo largo de la vida o nos conmovieron. Y estamos a punto de hacer la segunda sesión. Fue un éxito, llegó mucha gente y este es sobre los aromas. ¿Qué tipo de libro nos ha evocado olores y qué olores nos recuerdan libros, ¿verdad? Entonces estamos un poco trabajando con temas y a propósito de eso, entonces traemos lecturas pequeñas, un poema, un cuento, un ensayo sobre neurología y aromas, qué sé yo. Y entonces vieron que hemos ido enganchando a la gente. Esas lecturas pueden estar narradas, que esa es otra cosa muy linda. Entonces encontramos algunos videos que narran esas historias. Entonces, así hemos estado generando algo de verdad muy lindo y yo creo que no solo es alrededor de leer, sino de vincularnos, de compartir unas realidades existenciales, punto. Y eso ha sido muy, muy hermoso. Yo ya te iba a decir, Annalise, sobre la existencia también de esas bibliotecas ambulantes. A mí me parece que eso es un éxito y llama mucho la atención y es muy lindo en las comunidades. Y nada más para cerrar, también quiero decirles que en un momento dado, en el curso de enseñanza de la filosofía, cuando ya hacemos el último curso, el curso de experiencia docente, en el año escolar, quinto año, que es donde damos filosofía, pues va terminando al final de octubre. Entonces siempre nos quedan ahí unas semanas vacantes donde ya se cerró la experiencia docente y a mí siempre me ha gustado que los estudiantes complementen con alguna otra actividad. Antitos de la pandemia, nosotros se nos ocurrió ir a un centro de rehabilitación. Son personas que han sido recogidas de la calle con problemas de adicción y están refugiadas en un lugar en Orotina. Entonces, hablamos con la señora encargada y ella nos decía, bueno, a mí me gustaría tener como un rincón de lectura. Le digo, listo. Entonces, llevé el grupo de chicos, unos pintaron un mural, otros pintaron un mueble, pero antes de eso todos tratamos de recopilar libros de parte de los profesores, de familiares, y les llevamos un buen compendio de libros. Y fue lindísimo, porque yo le dije a los chicos, no solamente es tirarles el libro en una mesa, es convénzanlos, hablen con ellos. Y a mí me hubiera encantado, yo tengo ahí las fotografías, que hubiese más gente viendo el interés tan auténtico, tan lindo de esas personas. Dice, no me diga, a mí me encantan las novelas de misterio, ¿y qué pasa en esa? Y entonces ya le contaba. También las revistas de cómics, entonces fascinados. Había uno que era un libro hermosísimo de recetas de panes de la Edad Media. Ese me lo había dado un profesor, Plutarco Bonilla, ¿verdad? Me dice, mira, este libro lo compró mi esposo y ya. Ustedes no saben la felicidad, la cara de felicidad de uno de esos señores. Fue, ¡ah! A mí me encanta hacer pan, qué cosa más divina. Y además venía la historia de los panes. Ese señor, bueno, pero además había un cariño, los agarraban con un, no sé, un respeto, un cariño y un entusiasmo. Y yo digo, qué lástima que no se fomente más. En otra ocasión fuimos al centro Bill McCurling, que es lo que era antes el Buen Pastor, y vieran ustedes qué buenas lectoras hay ahí. Y me acuerdo una pobre muchachita, su historia es otra cosa, pero con 22 años y le esperaban 20 años de cárcel. Y ella nos dijo, ojalá me traigan libros grandes, porque tengo mucho tiempo para leer. Y yo estaría muy agradecida. Ella prácticamente se llevaba 1 o 2 libros de la biblioteca por semana. No puedo ni dejar de imaginarme el gran refugio que era esa lectura para ella. Y qué poco a veces nos acordamos de los centros penitenciarios. Ese es otro lugar donde los libros hacen magia. Entonces, pues ahí les dejo esas experiencias. Eh,
desgraciadamente el tiempo ya nos está azotando, ¿verdad? La guillotina del tiempo es muy cruel y no podemos resolver el asunto. Pero nos quedan como unos, tal vez unos 3 minutos para que cada uno haga su intervención de cierre. Así es que incluso yo voy a tomarme dos nada más para el cierre. Algunas sugerencias muy cortitas para la compañera Liz. Uno, que por favor vote en la pared para que la biblioteca se comunique con la Plaza de la Cultura, que es una maravilla definitivamente. Y cuando hablamos de botar la pared, es literal, definitivamente, hacer una puerta ahí, ¿verdad? Sería muy bonito. Dos, que recordar que la biblioteca es municipal, entonces pedirle a la Municipalidad de Grecia un carro, ¿verdad? De los que usa para el trabajadores y convertirlo en biblioteca ambulante. Sería muy buena nota. Tres, que en Grecia, a pesar de que está el nombre de librerías, no hay librerías. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y yo no volví a ir a las librerías, pues no hay, se encuentran unos libros, ¿verdad? Pues todos son respetables, pero entonces que sería muy bueno que en la biblioteca pública se habilitara un armario ahí, ¿verdad? A la entrada para vender libros. Y como Liz trabaja en la universidad donde está la mejor imprenta, América Central, etcétera, etcétera, que es la de la UNED, ¿verdad? Y pedirle libros en consignación a la biblioteca de la UNED y traerlos ahí, ponerlos a la venta, ¿verdad? Pero lo mismo con la imprenta de la Universidad de Costa Rica, etcétera, 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 ¿verdad? Incluso hay una editorial que se llama, una editorial cultural mexicana que depende del gobierno mexicano. Bueno, ahorita recuerdo El que Fondo está de vendiendo libros Cultura. muy baratos, perdón. El Fondo de Cultura. El Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Que la dirige José Ignacio Taibo II, que todos lo conocemos, un escritor fantástico, maravilloso. Entonces, vende libros muy baratos. Entonces, hacer una especie de pacto con la biblioteca, perdón, con la imprenta esta mexicana, ¿verdad? Y vender libros acá en Grecia. Entonces, vender significa ponerlos ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, valen tanto. Y entonces, y son muy baratos los libros. Y si la UNED se logra que venga, además de que la UNED tiene un convenio con la Municipalidad de Grecia, ¿verdad? Entonces, todo se presta definitivamente para eso. Y bueno, 3 minutos para cada uno, tal vez unos tres tirando a dos porque se nos está agotando el tiempo. El compañero, don José Torres, que levanta la Ok, mano desde hace bueno. rato. Así para, bueno, primero que nada agradecer el espacio, Luis Ángel. Muchas gracias de verdad. Un placer haber estado acá, conversado un poco, colegas. Siempre es un placer. Siempre es un placer hablar de las inquietudes del mundo y tal vez no solucionarlas, pero tenemos por lo menos el don de la palabra para ser conscientes de ello, discutirlas, ¿verdad? Y por lo menos alivianar esa carga. Eh, Agradezco mucho, ¿verdad? El espacio. Solamente quiero decir que esta función de la literatura, de la filosofía en la juventud es una esperanza. Ante la decadencia del país, del gobierno, la política, todo lo que ustedes quieran, la literatura, la filosofía pueden ser herramientas para un mejor mañana. Y está en nuestras manos también fomentar eso de una manera más esperanzadora, de que no todo está tan mal, no todo está perdido, como diría Mercedes Sosa. Entonces, creo yo que es debo agradecer este espacio, reitero, y a ustedes los colegas por haberse tomado el tiempo de estar acá. Y sobre todo, esa es mi reflexión final, la significación a través de la lectura, cómo yo conectar con la lectura, cómo yo sentir la lectura, identificarme con ella y amarla, odiarla a veces, porque a veces hay libros que uno odia, que termina luego amando, pero primero los odia mientras los va leyendo y uno dice, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Pero esa es la magia, como hablaba Katia, de la literatura, de que, como decía Luis Sepúlveda, el chileno, los libros son de niños de 8 a los 80 años, reconocer la juventud a través de la literatura y cómo esa puede transformar nuestra manera de ver el mundo sin importar la edad que tengamos. Entonces, solamente eso, me despido, realmente es un placer, creo que comparto con Katia las puertas para el Club Filosófico, para la Olimpiada de Filosofía, están abiertas para cualquier información
Y ahora tenemos a Andrea Mejía a cargo también, pero Katia también es la mano derecha nuestra y es el pilar fundamental de estas actividades. Así que cualquier duda que tengan, estamos para servirles y me retiro. Muchísimas gracias de verdad y de todo corazón. Que no cese la esperanza, que sea como Pandora lo último que se pierde y pregonarla es nuestro deber. Así que les agradezco muchísimo de verdad el espacio y para nada, para adelante. Y creo que es muy necesario estos lugares. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, la compañera Susana. Ojalá tirando a 2 minutos, pero ya se nos cortaron ahí un poquito. Eh, bueno, así rápido, también agradecer este espacio. De verdad que fue no solo una fortuna poder formar parte de él, pero también poder escucharlos a todos ustedes. De nuevo me hace muy feliz poder escuchar sus ideas, sus experiencias, sus vivencias y ver que cada una de ellas realmente cuenta, no solo porque los ilustra a ustedes como personas, sino que también ilustra la importancia de sus pensamientos y sus acciones. Entonces les quiero agradecer muchísimo este espacio y su compañía. Y bueno, por último, también, digamos, contarles así por encima que uno de los proyectos en los que estoy en este momento es formar parte de una red latinoamericana de curaduría del arte, en la que estoy muy emocionada y espero poder compartirles mucho al respecto, porque también estoy intentando agregar más elementos filosóficos al respecto y creo que es una oportunidad de poder compartir este tópico porque, digamos, la curaduría similar a la filosofía tienden a tener este pseudo intelectualismo demasiado internalizado, entonces poder hacer esto más accesible y que también con otros estudiantes internacionales de la Olimpiada de Filosofía estamos formando una página para poder agregar más jóvenes y poder fomentar la filosofía en la juventud. Entonces, también compartirles eso, proyectos que me emocionan mucho y que también me hacen feliz que sus propios proyectos estén floreciendo de una forma tan bonita y ayudando a tanta gente. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Esta experiencia me ha hecho muy feliz. Gracias. Muchísimas gracias, el compañero Anthony. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias de verdad por el espacio y por el diálogo. Súper interesante escucharlos a todos y sus opiniones. Nada, importante ahora es el último tema que hablábamos de urbanísticamente retomar los espacios públicos para hacer actividades que fomenten este tipo de narrativas, ¿verdad? Donde los jóvenes se sientan seguros y propensos a su creatividad. Eso sería. Gracias, buenas noches. La compañera queridísima Annalise. Muchas gracias. Yo me siento tan contenta de haber podido participar esta noche. Eh, Me llevo mucho de cada uno de los aportes que ustedes han dado hoy y los interiorizo y los intentaré poner en práctica porque realmente muy interesantes cada una de las experiencias. Gracias, Panga, por facilitar este tipo de espacios y ponerlas a disposición de las personas que gusten verlo. Realmente, quizá como cierre nada más, las bibliotecas, la lectura, la cultura, las ideas. Eso, eso debe ser un alimento para el alma de toda persona y deben estar cerca, deben ser accesibles, deben hacerles un guiño. Estanterías llenas en todos los lugares, en todas las comunidades, incluso en las más lejanas. Hacia ahí tenemos que caminar y eso lo hacemos cada uno a nuestro ritmo, pero pasito a pasito sin cansarnos y sin desanimarnos. Muchas gracias. Gracias, compañera Katia. A vos. No, nada más me queda pues agradecerle a todos y a todas aquí incluidas. Ha sido una tertulia muy bonita y de verdad me llevo igual muchas bonitas ideas de parte de ustedes. Muchas gracias, Luis Ángel, por este espacio. Muy amables. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Quiero plantearles algo. Si desean integrarse orgánicamente a alternativas, hablen conmigo simplemente. Es decir, tenemos 5 grupos y en los 5 grupos caería muy bien la inyección esa maravillosa de parte de ustedes, ¿verdad? Y ahora que Catita ya confesó que está jubilada, no se puede quitar el tiro. Estoy muy ocupada, estoy jubilosa. Vacilando, vacilando, vacilando.
No, sencillamente el programa queda a la orden y reitero, si alguien quiere integrarse, bienvenida y bienvenido. Quiero cerrar con aquel famoso poema de Jorge de Bravo. Hoy estaba escuchando radio y estaba inundado por un montón de cosas ahí terribles, ¿verdad? Y entre ellas la religión fanática, ¿verdad? Y entonces yo respeto profundamente las creencias de todas y todos, pero cuando se ponen fanáticos es fatal, ¿verdad? Entonces dice Jorge Bravo en ese poema que se llama Digo, el hombre no ha nacido para tener las manos atadas al palo de los rezos. Dios no quiere rodillas humilladas en los templos, sino piernas de fuego galopando, manos acariciando las entrañas del hierro, mentes pariendo brasas, puchica, mentes pariendo brasas, labios haciendo besos. Digo que yo trabajo, vivo, pienso, y que esto que yo hago es un buen rezo, que a Dios le gusta mucho y respondo por ello. Y digo que el amor es el mejor sacramento, que os amo, que amo y que no tengo sitio en el infierno. Chaito, muchísimas gracias por todo y muy buenas noches y feliz fin de semana. Muy buenas noches.